y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Amén. ¿Están contentos de estar aquí? Amén. Qué bueno. Pues vamos a pedir que el Señor esté con nosotros en esta hora. Yo sé que acabamos de orar, pero como estamos junto con nuestros hermanos que se unen a nosotros ahora a través de la pantalla, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Aquellos que puedan arrodillarse conmigo, nos vamos a arrodillar nuevamente. Los demás pueden inclinar sus rostros allí en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más nos encomendamos a ti en esta hora. Te agradecemos por el privilegio de reunirnos en las primeras horas de tu santo sábado, de poder compartir juntos, de escuchar los testimonios, las peticiones y de poder saber que tenemos un Dios en quien podemos confiar. En esta hora, al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos que tú nos guíes y nos dirijas para que lo que aprendamos lo podamos poner por obra. Me encomiendo a ti en esta hora y te pido que tú dirijas mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, para que todo glorifique el nombre de Cristo. Y bendice los corazones de aquellos que han de recibir la verdad, para que la semilla caiga en buen terreno y dé fruto para vida eterna. Todo esto te lo agradecemos, pidiéndote que bendigas también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora, para que la bendición tuya les alcance donde quiera que estén. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hoy nos toca estudiar en nuestra serie sobre los caracteres de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, un tema sumamente interesante. Hemos venido estudiando los hijos de Jacob y las tribus de Israel según el nombre en la lista, según el orden de nacimiento. Hemos estudiado sobre Rubén, Simeón, Leví, Judá. El quinto hijo de Jacob es Dan, y hemos dejado a Dan para estudiarlo mañana porque es un tema sumamente importante. Ustedes saben que Dan es la tribu que no aparece en el libro de Apocalipsis. De eso vamos a hablar mañana, por qué esa tribu no está en la lista de los redimidos. Pero hoy vamos a hablar del sexto hijo de Jacob. Vamos a buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 30, nos habla acerca del nacimiento de este muchacho. Génesis capítulo 30. Los últimos versículos del capítulo 29 están los primeros 4 hijos. 29:32, concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Luego dice el 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto me oyó Jehová, que yo era menospreciado y me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez
y dio a luz un tercer hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Leví quiere decir unión, unido. Simeón quiere decir él oyó o él escuchó. Y el cuarto hijo es Judá. Judá quiere decir alabanza. Esta vez alabaré a Jehová. Los primeros 4 hijos entonces ya los hemos estudiado. El quinto es el primer hijo a través de la sierva de Raquel, que se llama Bila, y es Dan. Su nombre significa juzgado o juez. Y el sexto hijo es Neftalí, de quien hablamos el martes pasado. Entonces hoy nos toca hablar de el séptimo hijo, Lea, a través de Lea. Versículo de Lea por su sierva Silpa, ¿no es cierto? Dice el versículo 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. ¿Qué quiere decir Gad? Fortuna, ventura. ¿Ok? Por eso dice, vino la ventura, vino la alegría, el gozo, la suerte. ¡Qué suerte! Tengo ahora otro hijo más. Si ustedes notan, quien le pone el nombre es Lea, porque lo tuvo a través de su sierva Silpa, y los hijos de la esclava, los hijos de la sierva, siempre eran hijos de la ama de casa, en este caso de la dueña de la esclava, que era Lea. Es interesante que el nombre Gad tiene un doble significado. En hebreo, esa palabra significa 2 cosas diferentes. Y el segundo significado del nombre Gad lo encontramos en la bendición del patriarca Jacob. En Génesis capítulo 49. Cuando él va a morir, reúne a sus hijos en torno de él y entonces da la bendición a cada una de las tribus. Y hablando acerca de Gad, él dice en el versículo 19, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. En inglés dice, Gad, a troop shall overcome you, but thou shalt overcome at last. Una tropa o un ejército lo acometerá, lo vencerá, mas él acometerá o vencerá. En inglés dice overcome, y overcome es luchar y vencer. Él acometerá al final. La palabra Gad en hebreo también significa tropa, compañía, ejército, un pequeño ejército, no un ejército grande, una tropa, una tropilla de hombres. Eso es lo que significa la palabra Gad, y también significa ventura o venturoso. Así que el patriarca Jacob hace un juego de palabras con su nombre, y al ponerle el nombre también le llamaron venturoso, ventura, fortuna, porque ella se sentía afortunada de tener un hijo. Ahora, cuando hablamos de Gad, es un carácter muy especial. Y vamos a aprender de él porque hay muchos de la tribu de Gad en el pueblo de Dios hoy en día. Y vamos a ver si tú te puedes identificar con Gad. Solo esta declaración de Jacob, una tropa lo vencerá, pero él vencerá al final, o un ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin, nos da a entender de que él iba a ser vencido primero, pero luego él iba a salir vencedor. Podríamos decir que Gad es el apóstata del Antiguo Testamento. Es el que
es vencido por las tentaciones y pierde el rumbo. Se vuelve rebelde contra Dios y mundano, pero finalmente regresa a los caminos del Señor. Al final Él acometerá, o sea, un ejército, una tropa de tentaciones lo vencerá, pero finalmente al despertarse de su peligro y al darse cuenta de su verdadera condición, en la fuerza que recibe de parte de Dios, Él sale vencedor finalmente. Va a haber 12,000 que van a entrar por una puerta, 12,000 de los 144,000 de esta última generación, que van a entrar por una puerta que lleva por nombre ventura, venturoso, dichoso, afortunado. Y es afortunado porque a pesar de haberse apartado de los caminos del Señor, finalmente regresa y sale victorioso. Y esta noche vamos a ver también cuál fue el secreto de la tribu de Gad, de los gadaitas, para lograr la victoria sobre los enemigos. Y ese secreto lo encontramos en un texto que tiene referencia a una gran batalla del pueblo de Dios. Lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 5. Y podríamos decir que este es el texto principal del tema de esta noche y la experiencia de Gad. Primera de Crónicas, capítulo 5, dice el versículo 20, hablando acerca de la tribu de Gad, que está mencionada en el versículo 18. Dice el versículo 20, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, les fue venturoso. Y ahí está usada la palabra Gad también, porque confiaron o esperaron en Él. Si ustedes notan, aquí dice que en medio de la batalla clamaron a Dios y Dios les fue favorable. De ahí viene la palabra Gad, favorable, venturoso. Esperaron, confiaron en Dios y así salieron victoriosos. Vamos entonces a estudiar un poquito acerca de este muchacho. Comencemos viendo la manera como le pusieron ese nombre Gad. Este es el primer hijo a través de Zilpa. Es que con los lentes se mueve. Gracias. Zilpa era la esclava, la sierva de Lea. Ustedes recuerdan que cuando Raquel no pudo tener hijos y su hermana tenía 4 hijos, entonces dijo: yo también quiero darle hijos a mi esposo, y le entregó su sierva Zilpa, y a través de Zilpa pues nacieron 2 hijos primero, ¿no es cierto? Nació Dan y nació Neftalí. Y entonces Lea, no queriéndose quedar atrás, dijo: pues si ella le dio su sierva, yo también le voy a dar mi sierva a mi marido. Y entonces le entregó a su sierva Zilpa, no, la otra era Bilhah, ¿verdad? La de Raquel. Pero la sierva de Lea era Zilpa, le entregó a su sierva y a través de ella fue que recibió este hijo. Ahora, imagínense qué gozo, después de haber dejado de tener hijos, de pronto ahora a través de su sierva tiene otro hijo. Cómo se sentía de feliz y de orgullosa. No solamente la madre física, the surrogate mother, ¿no es cierto? Porque era la madre física, pero en realidad la madre legal era Lea.
Y las dos se sentían muy felices. Y me imagino que cuando alzó ese niñito en sus brazos, por primera vez, debe haber exclamado en hebreo, Bagad, Bagad. Y literalmente, Bagad quiere decir, esto es una tropa lo que tengo ahora. Ya tenía con pues eran, en el caso de Lea, eran 5 hijos, ya no eran 4, ya eran 5, ya era una pequeña tropa. Bagad, qué tropa, qué compañía tengo ahora. Así que le vamos a llamar tropa o le vamos a llamar compañía. Qué alegría, qué fortuna la mía. Vamos a llamarle Fortunato, ¿no es cierto? Ese es el nombre Gad, Fortunato, o sea, lleno de gozo, lleno de alegría. Pero saben, en este muchachito se dan las características tanto de su madre física como de su madre legal, de Lea. Este hijo de Zilpa, el primero de la esclava, tuvo que aprender a llevarse bien tanto en el cuarto de los esclavos como en el cuarto de la dueña de casa. O sea, él supo acomodarse desde niño porque él tenía derecho legal como hijo legítimo de la familia, no era menos que los demás. Pero también era el hijo de la esclava y su verdadera madre dormía en la carpa de las esclavas. Y él posiblemente allá estaba con su madre, así que él se movía en los dos mundos. Se movía en el mundo de los siervos y se movía en el mundo de los señores. Y eso le llevó a tener cierto roce y cierta manera muy interesante de ser. Aprendió de su madre física porque Zilpa quería todo el tiempo los derechos de este muchacho. Ella no se conformaba con decir es mi hijo, hijo de una esclava. No. Él tiene todos los derechos de esta familia porque es hijo legítimo, aunque sea hijo mío, que soy esclava. Él es hijo de Jacob y yo no quiero que se haga ninguna diferencia con los demás hermanos. El ojo de la madre estaba siempre abierto y a la casa de cualquier muestra de favoritismo que se tuvieran para los otros hijos que eran hijos del matrimonio legal. Con ella no quería que hubiera ninguna diferencia, que fuera igual a los demás hermanos. No se iba a hacer diferencia entre el hijo de la esclava y el hijo de la ama de casa. Y por eso Gad aprendió a manejarse muy bien en los dos mundos. Y ustedes conocen el refrán que dice, tal el amo, tal el siervo, o tal la ama, tal la sierva. En este caso, Gad sacó mucho de la determinación, de la tenacidad que tenía su madre legal, que era Lea. Zilpa había aprendido también de Lea, por eso digo tal el amo, tal el siervo, ¿verdad? Y ella también había aprendido a buscar sus derechos, a reclamar lo que a ella le correspondía. Y este muchachito aprendió desde niño cuáles eran sus derechos y cómo hacerlos valer. Su madre insistía continuamente que él no era medio hermano, él era hermano total, con todos los derechos de la familia. Así que Gad aprendió a tener familiaridad y esto le llevó a tener un carácter muy jovial, un carácter, podríamos decir como un joker, como una persona que le gusta divertirse, y muchas veces el hacerlo sentir un poquito incómodo por ser hijo de la esclava hacía que él se esforzara por ser aún más jovial. Y es interesante porque su nombre significa venturoso, dichoso, feliz, afortunado, ¿no es cierto? Y eso describe también su carácter. Aún a pesar del hogar malo en que él estaba y de los rasgos de carácter que él heredó,
tremendamente negativos, igual que todos los demás hermanos que ya hemos estudiado. Todos tenían graves defectos de carácter. Sin embargo, Gad aprendió a desarrollarse bien y llegó a ser un líder dentro de las tribus de Israel. Ahora, en la bendición de Jacob, dice, un ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. La palabra ejército, ya vimos, significa tropa, compañía. A este muchacho le tomaba más que una persona para desviarlo. No era como Leví, que se iba fácil con Simeón y Simeón lo opacaba y lo overwhelmed him, o sea, lo manipulaba. Leví era ese tipo de carácter, no Gad. Gad, para poderlo vencer, se necesitaba más que un individuo, la influencia de una persona. Él más bien iba donde iba la muchedumbre. He went where the crowd went. Donde iba la tropa, ¿verdad? Y se necesitaba un ejército para vencerlo. O sea, no era tan fácil. A este muchacho le gustaba la popularidad. La presencia de un ejército, la presencia de una compañía, de una congregación grande, hacía algo en el carácter de Gad. Así como el que le gusta beber, cuando tiene gente alrededor se siente a sus anchas, aunque esté un poquito bebido, y se luce. Así Gad se lucía en medio de una compañía. Se lucía en medio de un grupo que lo estaba observando porque le gustaba la popularidad. Y justamente se necesitaba una compañía para vencerlo. Gad es el tipo de aquellos que se apartan de los principios guiados por la influencia de la presión del grupo. Gad is a symbol of those that depart from truthfulness, that depart from a principle due to peer pressure. El grupo, la compañía, era lo que lo desviaba a él porque quería quedar bien. Y ese es el problema de los que tienen este tipo de carácter. Quieren sobresalir y por querer sobresalir son dispuestos hasta quebrantar principios con tal de caerles bien a todo el mundo. La popularidad es lo más importante para ellos. Y justamente se meten en problemas, se meten en dificultades porque quieren agradar. Por amor a la popularidad, eso los fuerza a comprometer sus principios. Posiblemente sus intenciones sean buenas, pero no tienen el valor para nadar contra la corriente. Una tropa lo acometerá, un ejército lo acometerá. No tienen la fuerza moral como en el caso de los levitas, que al pie del monte Sinaí se mantuvieron leales aunque todos los demás fueron en contra. En este caso, Gad se deja guiar por la mayoría. Y esto lo lleva a finalmente decirle no a Dios y decirle que sí a la presión de la mayoría. Gad es el tipo de el apóstata. Y encontramos mucho en la historia de la tribu que nos muestra esto. Vamos a ver un poquito sobre el que se aparta del camino del Señor. En Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Se nos habla acerca de aquel que es rebelde para los caminos del Señor. En inglés la palabra que se usa es backslider. Backslider, o sea, el que se aparta
del camino del Señor. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Aquí donde dice vuélvete, oh rebelde Israel, la palabra que se usa en inglés es backslidden Israel, o sea, Israel que te has apartado del camino del Señor, que has sido rebelde en el sentido de apostatar de la fe. Versículo 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, backslidden children, hijos rebeldes, dice en español, hijos apóstatas, convertíos, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí está hablando del pueblo que se aparta de los caminos del Señor. A todos aquellos que caen en la apostasía, el Señor les envía este mensaje: volveos, volveos, oh casa rebelde, vuélvete, oh rebelde Israel. Turn to me, turn backslidden children, says the Lord, porque yo soy vuestro marido, vuestro esposo. El Señor usa aquí el símbolo de un casamiento para ilustrar la unión entre Él y su pueblo. Y es una comparación que nosotros conocemos muy bien entre Dios y su iglesia, ¿no es cierto? Él es el esposo y su iglesia es la esposa. Y Él dice: volveos porque yo soy vuestro marido, yo estoy casado contigo. El Señor llama a aquel que se aparta a regresar porque hay un pacto que se hizo con Él. Ahora, este es exactamente el caso de Gad. Gad lo encontramos nosotros apostatando y fue una de las primeras tribus que cayó en la apostasía. Vamos a leer ahora un poquito acerca de la tribu. Cuando llegaron a la tierra, la tribu de Gad es una de las tribus más grandes. Si ustedes notan, van a descubrir que la tribu de Gad tenía bastante gente a hacer el censo antes de entrar a Israel. Más de 58,000 eran de la tribu de Gad, una tribu bastante numerosa. Sin embargo, cuando llegan a la tierra prometida, los gaditas piden la primera porción de la tierra. O sea, quieren de una vez conseguir la tierra y quedarse en ella. Tomaron parte en la conquista de la tierra del otro lado del Jordán, pero sin embargo, rápido decidieron quedarse y no seguir con la conquista. En Deuteronomio capítulo 33, en la bendición que da Moisés antes de la muerte, Deuteronomio capítulo 33 y versículo 20, sobre Gad dice: a Gad le dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí,
porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Si ustedes notan, habla en primer lugar de que Gad se ensanchó. Es una tribu bastante grande, bastante numerosa. Luego dice, escoge lo mejor de la tierra para sí. Esta profecía se cumplió literalmente porque al entrar en la tierra prometida, pues fueron los primeros en tomar la mejor parte de la tierra. En Número capítulo 32, nosotros encontramos esta historia. Números 32. O sea, a Gad le gustaba la vida fácil, le gustaba la vida buena, le gustaba la popularidad, le gustaba lo mejor. Dice, agarra lo mejor de la tierra para sí. Y el capítulo 32 dice, versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es la tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esa tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Ni siquiera quisieron cruzar al otro lado del Jordán. Llegaron, mejor dennos esta tierra, aquí está buena, aquí hay bastante para el ganado, y se quedaron del otro lado del Jordán, o sea, en lo que se conoce como la tierra de Galaad. La tierra de Galaad es justamente del otro lado del Jordán. Es buena tierra, ahí está Basán, de donde son los famosos toros de Basán. Y los toros de Basán eran de la tribu de Gad, justamente. Dice, tenemos mucho ganado, aquí nos queremos quedar. O sea, habían aumentado en ganado, les había ido bien, tenían fortuna. El nombre Gad significa fortuna, significa buena suerte. Y habían crecido, se habían ensanchado en número y decidieron agarrar lo mejor de la tierra. Se quedaron de ese lado del Jordán sin cruzar. Y ustedes pueden leer el resto del capítulo. Dice, los hijos de Gad, versículo 31, y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tu siervo, nosotros pasaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. O sea, está bien, les vamos a ayudar. Vamos a mandar nuestros hombres de guerra al otro lado, les vamos a ayudar a ustedes a conquistar la tierra, pero esta donde estamos nos la dejan para nosotros. Lo mejor de la tierra. Así que eso nos muestra que a Gad le gustaban las cosas buenas. Gad quería llevarla fácil. Y fueron en cierta medida egoístas. Querían de una vez quedarse en el lugar y dejar a las demás tribus que se defiendan. Y si ustedes leen la historia van a ver que esa fue la condición. Les dijo Moisés, bueno, si ustedes no nos ayudan para conquistar la tierra, entonces no les vamos a dar nada de heredad. Y en última instancia le dieron bastante poca tierra, porque le dieron la primera que ellos quisieron, y ellos pensaban que iba a estar peor al otro lado, porque la tierra era buena, era tierra de ganado, tierra de pastizales y todo, pero sin embargo se comprometieron a ir y pelear por el resto de las tribus para conquistar la tierra de Canaán. Y en ese lado, en la tierra de Galaad, la tierra de Basán, la tierra de Gadara, en el Nuevo Testamento se le conoce. ¿Y por qué creen que se le conoce como la tierra de Gadara? ¿De qué viene el nombre Gadara? ¿De qué viene el nombre Gadarenos?
De la tribu de Gad. Exactamente, Gadara es la tierra de Gad. Era del otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan de los endemoniados gadarenos? Eran justamente de esa zona del otro lado del Jordán. En la división final del territorio, dice, si ustedes recuerdan el texto que leímos allá en Deuteronomio 33, de vuelta al versículo 20, a Gad le dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad. Escoge, versículo 21, lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Si ustedes notan, hay tres cosas que dice allí. Primero, se agarró lo mejor de la tierra. Segundo, recibe la porción del legislador en su tierra. ¿Qué es eso? Los rabinos dicen que el legislador es Moisés, el gran legislador. Y como Moisés estaba enterrado del otro lado del Jordán, les tocó la tierra donde estaba la tumba o el lugar donde fue enterrado Moisés. Por eso se dice, les tocó la porción del legislador del otro lado del Jordán. Y lo tercero que dice, vino a la delantera del pueblo. Eso significa que se adelantó a todos los demás a tomar la tierra. La expresión, allí le fue reservada la porción del legislador. La palabra reservada en hebreo quiere decir escondida, porque la tumba de Moisés estaba escondida, no se sabía dónde fue. En el capítulo 34 dice el versículo 6, lo enterró a Moisés en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así que la palabra reservada, reserved, means concealed, hidden, not known, because in that land was where Moses was buried. He was the legislator. That's why it says that in that final blessing of Moses. Okay? A pesar de su egoísmo y de querer adelantarse al pueblo y tomar la delantera y agarrar lo mejor de la tierra, y todos esos son rasgos de egoísmo, de buscar primero lo suyo. Sin embargo, encontramos de que sí cumplieron la promesa, y en Josué capítulo 22 se nos dice que los hombres de Gad sí fueron al otro lado del Jordán a pelear por la conquista de Canaán. Josué capítulo 22 versículo 1 en adelante dice, entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Así que sí estuvieron hasta que todas las tribus estuvieron asentadas, ellos ayudaron. Quiere decir que cumplieron con la promesa que habían hecho. Sin embargo, en la gran batalla que tuvieron en la época de los jueces,
en Jueces capítulo 5, en el tiempo de la famosa guerra de Megiddo, ustedes van a notar que la tribu de Gad conspicuamente está ausente. O sea, no vino a ayudar en la guerra de sus hermanos. Eso es en Jueces capítulo 5. De Efraín vinieron, de Benjamín vinieron, de Zabulón vinieron, de Isaacar también vinieron a pelear con Débora y Barak, de la tribu de Rubén también vinieron, aún los de Dan, los de Aser, los de Zabulón, los de Neftalí. La mayoría de las tribus se hicieron presentes y están mencionadas en el cántico de Débora y de Barak. Sin embargo, la tribu de Gad no está mencionada. Es interesante descubrir de que muy pronto la tribu de Gad se mezcló con los otros pueblos, a pesar de las recomendaciones que dio Josué. Guarden los mandamientos de Dios, no se aparten de los caminos. Van a estar lejos del resto de las tribus, van a estar del otro lado del Jordán. Hermanos, para nosotros, estar del otro lado del río no quiere decir mucho, porque hoy en día hay puentes, pero en aquella época no tenían puentes. Estaban prácticamente descomunicados, aislados completamente de las otras tribus. Para decir, vamos a ir, pues había que atravesar el mar de Galilea, había que subirse a un barco y había que ir para allá. No era tan fácil la comunicación con el resto de las tribus. Y esto que los tuvieron aislados, pues afectó también para que ellos finalmente se apartaran de los caminos del Señor. Ya nosotros vimos en la profecía de Jacob que un ejército lo acometerá. Y esto es literalmente cierto en el caso de los de Gad. Los ejércitos que venían del norte entraban por esa zona y eran los primeros en ser acometidos por el ejército. Estaban en el camino, estaban del otro lado del Jordán, y los que venían de la zona noreste tenían que bajar por esa zona, atravesar, y los ejércitos siempre les caían encima a los gaditas, así que lo acometían los ejércitos. Pero dice, él acometerá al fin. Vamos a leer ahora allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5. Desde el versículo 11 en adelante está la historia de la tribu y los descendientes de Gad. Dice, los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo fue Safán, luego Jaaní, después Safat, y sus hermanos según las familias de sus padres. Y ahí menciona los distintos hijos. Y dice el versículo 16, y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Así que habitaron en Galaad, en Basán, hasta Sarón. Sarón es un valle a donde termina en la parte norte y donde se une ya con Galilea en la parte norte. Un poquito más adelante cuenta cómo vino un gran ejército. Y vamos a leerlo, versículo 18. Y los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, las tres que quedaron del otro lado del Jordán, eran hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, diestros en la guerra. Eran 44.660 que salían a la batalla. Imagínense, solamente de esas dos tribus y la media tribu de Gad, 44.600 hombres de guerra. Realmente era una tropa, haciendo honor y honra al nombre Gad.
Dice versículo 19, y estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque confiaron o esperaron en Él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Imagínense, se enriquecieron más todavía con esta guerra. Dice, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Así que la tribu de Gad se aumentó con esto, pero aquí nos da el secreto de su victoria. Dice, en medio de la guerra clamaron a Dios y Él les fue favorable porque confiaron en Él. Aquí encontramos que a pesar de su amor por la vida fácil, a pesar de su egoísmo innato, los hombres de Gad se sobrepusieron a todo esto y pelearon fuertemente en favor de Jehová, porque era guerra de Jehová. En Primera de Crónicas, capítulo 12, un poquito más adelante, encontramos otra vez mencionada la tribu de Gad. Y fueron los primeros en apoyar a David. Dice allí en el versículo 14 y 15, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor a 1,000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por toda su ribera, e hicieron huir a todos los del valle al oriente y al poniente. Está hablando del ejército de David, aún antes de que él fuera coronado como rey. Los de Gad se unieron y dice que no les importó que el Jordán estaba desbordado. Los hombres de guerra atravesaron el Jordán. Eran dispuestos a arrostrar los peligros. Y aunque no se les permitió quedar por mucho tiempo tranquilos allá en la buena tierra, porque a cada rato había guerras, ellos estuvieron dispuestos a venir y apoyar. Saúl se resintió porque los de Gad apoyaron a David. Y sin embargo, a pesar de lo negativo de Saúl contra los gaditas, ellos mantuvieron su lealtad a David. En el versículo 17 de Primera de Crónicas 12 dice, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Así que ellos vinieron y David los aceptó, no sin antes decirles justamente de que debían apoyarle por lealtad y no para venir a entregarlos en manos de sus enemigos. En el capítulo 12 y el versículo 8, miren lo que se dice de los de Gad. Dice el versículo 8, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Esta es una descripción formidable de estos hombres de Gad, de esta tribu. Dice que eran hombres tremendamente buenos para la guerra. Eran
como leones su cara, o sea, asustaban la manera como eran, igual que el león, pero dice que eran rápidos para correr en las montañas y sus pies eran como pies de gacelas. La palabra gacela en hebreo se dice tevilla, y de allí viene la palabra en el Nuevo Testamento tabita, que quiere decir gacela o sierva. El nombre que se le dio a Dorcas, ¿no es cierto? Era ella de la tribu de Gad también. Dorcas quiere decir gacela o sierva, y Tabita en hebreo y Dorcas en griego es el mismo nombre. ¿Okay? Aquí se compara a cara de leones y a pies ligeros o a patas ligeras como la gacela. La gacela, ya hemos estudiado un poquito cuando hablamos de Neftalí, ¿verdad? Las características de la gacela, cómo cuida a sus crías. Y aunque es una criatura bastante débil, no puede pelear contra sus enemigos más grandes, como son los tigres, los leones, los pumas. Y casi siempre estos se aprovechan de los ciervos, de las gacelas, y son presa fácil. Los ciervos lo que hacen es normalmente ponen a los machos que tienen sus antenas grandes y hacen un círculo para proteger la manada, y se ponen con todas las antenas grandes hacia afuera, y en el medio meten las crías y las gacelas femeninas para protegerla. Y aún los leones, cuando ven ese grupo de machos que no tienen realmente cómo pelear, porque el león muerde, el león rasguña, el ciervo no tiene ni para morder ni tiene para rasguñar, más bien tiene patas rápidas para correr. Sin embargo, cuando se forman de esa manera, ni siquiera los leones se atreven a atacar, porque hacen un círculo perfecto con todas sus antenas, sus, ¿cómo se dicen? Sus cuernos, pero no son cuernos regulares, sino... sí, pero ustedes han visto cómo son los ciervos, ¿verdad? Que son ramificados los cuernos, ¿no es cierto? Son como... Sí, como que fueran ramas sus cuernos, los cuernos del ciervo. No es como el de la vaca o el del carnero, ¿no es cierto? Que son dos cuernitos. No, estos son bastante grandes. Sí, el venado, ciervo o venado es lo mismo. Ciervo o venado, exactamente. Así que es muy interesante ver cómo ellos se defienden. Pero si ustedes notan cómo vencen, manteniéndose unidos. Tropa. El ejército unido por sí solo es fácil vencido, pero cuando está junto es más difícil. Quiere decir que el que tiene la característica o el carácter de Gad, le gusta la vida fácil, le gusta tener buenas cosas, le gusta sobresalir, le gusta ser popular, caer bien con todos, lucirse, ¿no es cierto? Pero también es fácilmente influenciado por la presión de un grupo. No sabe pararse por sí solo. Cuando la presión del grupo lo avasalla, es vencido por una tropa. Una tropa lo vencerá. O sea, si estuviera solo no habría problema, pero el problema es cuando está en el grupo, hace lo que dice el grupo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día son débiles de carácter cuando están con el grupo? No saben mantener sus principios. ¿Por qué? Porque no quieren ser diferentes a los demás, porque se dejan llevar por la compañía, por el grupo. Un ejército lo acometerá, a troop shall overcome him, pero él vencerá al fin. Los siervos cuando están en tropa, así salen vencedores. Dice que sus caras eran como las caras de leones, hombres buenos para la batalla. Los gaditas
tenían firme determinación y estaban dispuestos, a pesar de que les gustaba la vida fácil y tomar lo mejor para ellos, estaban dispuestos a dejar la comodidad de su tierra allá del otro lado del Jordán y venir a ayudar a las tribus. Y así a lo largo de los años fueron usados en forma muy fuerte por los distintos reyes de Israel, comenzando con David y los demás reyes, como hombres de guerra, como hombre de batalla. Y se hicieron buenas relaciones con las demás tribus, a pesar de estar al otro lado del Jordán. La perseverancia de esta tribu y el vigor les consiguió la victoria y el aprecio de los demás. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia entre la tribu de Gad para finalmente emerger como una tribu respetable? ¿Qué es lo que hace que un débil de carácter que se aparte de los caminos del Señor, un backslider, pueda llegar a ser un hombre valeroso en la causa de Dios? Fíjense, el amor por la popularidad fue la causa de la caída de Gad. El compromiso, el darse a la presión del grupo. Muchas veces, dicen los rabinos, aprovechaba su agilidad para correr, para disparar de los problemas, para disparar de las dificultades. Pero finalmente aprendió que la seguridad se encuentra en la unión con sus hermanos. Descubrió que en la adversidad, para poder vencer, hay que mantenerse unido. Así que clamaron a Dios en la batalla y Él fue favorable a ellos porque ellos confiaron en Jehová. Este era su secreto, de llegar a ser gente con suficiencia propia y ser vencidos por el grupo de compañeros. Aprendieron a confiar en Dios. Y esa es la única manera como el apóstata que le gusta la vida fácil, que le gusta la diversión. Si le pusiéramos un nombre a Gad, diríamos, Gad, let's have fun. Divirtámonos, pasémosla bien. Esa es la característica de Gad. Y justamente porque es así, termina fuera de los caminos del Señor. Pero el único mensaje de Dios para Gad es: hay bálsamo en Galaad. ¿Se acuerdan de eso? Hay bálsamo en Galaad, y Galaad es la tierra de los gadarenos. Hay curación allá. El bálsamo de Galaad llegó a ser famoso porque se cultivaba en esa zona un tipo de remedio que llegó a ser muy efectivo. Y los gadarenos, o los de la tribu de Gad, llegaron a ser famosos por ayudar a las demás tribus cuando estaban enfermas. A ver, ¿quién de ustedes sabe quién es el personaje más famoso de la tribu de Gad? Samson es de la tribu de Gad, es cierto, sí. Sí, ese, miren, es el característico gadareno o gadarita. Perfecto. Samson describe exactamente: le gusta la vida fácil, la quiere tener toda, fuerte para pelear. O sea, exactamente como es este personaje que acaba de mostrar. Y él era de la tribu de Gad, era gadareno. Pero el personaje más famoso de la tribu de Gad, vamos a leerlo, está en Primera de Samuel.
A ver. No, Primera de Reyes. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad. Elías era de Galaad, era de la tribu de Gad. Y este es el personaje más famoso de esta tribu. La mensajera del Señor dice que la tribu de Gad eran descendientes de los 7 hijos de Gad, y el más famoso fue Elías el Tishbita. También había otros que llegaron a destacarse, hombres de valor para la guerra como Jefté y como Barzilai, el gran amigo de David, segunda de Samuel 19, 32 al 39. Pero de todos es Elías. Y Elías también tiene esas características, fíjense. Elías también huyó. Y también corrió, era bueno para correr, ¿verdad? Tenía pies como la gacela arriba de las montañas, ¿verdad? Dice que corrió delante del carro del rey Herodes, desde el monte Carmelo hasta Samaria. Estamos hablando de varias millas, por lo menos de sus 15, 20 millas corriendo al frente del carro. Era bueno para correr, pero también, sí, era fuerte, su rostro era como león, ¿no es cierto? Y se plantó delante de todos, llamándolos de vuelta, pero también el hombre que era fuerte fue vencido por el miedo y huyó de Jezabel. Sí, ciclotímico. Exactamente, así son igual que Samson. Tenía sus alturas donde él era fiel a Dios y peleaba, y luego tenía sus caídas y se apartaba y apostataba y se iba por allá con los filisteos y se metía con la mujer. Qué tristeza, ¿verdad? Era fácilmente vencido. Son caracteres volubles. En el caso de Elías, sin embargo, es un gran hombre de Dios, y tan grande llegó a ser que Elías fue llevado vivo sin gustar la muerte al reino de los cielos. Y Elías es símbolo de los 144,000. Porque los 144,000 también van a ser llevados vivos sin gustar la muerte al reino de los cielos. Y van a tener que pelear ese gran conflicto sobre el monte de Megiddo. La guerra, eso es lo que quiere decir Armagedón. Armagedón es el monte de Megiddo. Es la última batalla contra el pueblo de Dios, de la cual saldrán victoriosos 144,000. Y Elías es símbolo de aquellos que se van a mantener leales a Dios en medio de la gran tribulación, y finalmente podrán entrar al reino de los cielos. Sí, amigos, va a haber 12,000 de la tribu de Gad que van a mostrar su lealtad a Dios en medio de la tribulación, y van a tener sus nombres escritos en unas de las puertas de la Nueva Jerusalén. Elías fue honrado por Dios y es el único que ha sido honrado de esa manera, de ser llevado al reino de los cielos en un carro de fuego. Imagínense, cuando se acercó el momento de su ascensión al cielo, en que iba a ser llevado, la Biblia dice que cruzó el Jordán hacia la tierra de su nacimiento. Lo encuentran en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Versículo 6. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán.
Y le dijo Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos juntos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que se haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Y le dijo Elías, cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo en seco. Elías volvió a la tierra de su nacimiento, y desde allí fue que ascendió al cielo. Por la gracia de Dios, Elías desarrolló un carácter que le dio el valor de pararse frente a Acab y de directamente decirle, no soy yo, sino tú y la casa de tu padre los responsables de lo que está pasando en Israel, porque os apartasteis de Jehová y no guardasteis sus mandamientos y siguisteis tras los Baales. Tenía valor, te puso su cara como un león, como dice que eran los hombres de Gad, cara como un león. Los de Gad son valerosos, no son débiles de carácter. La debilidad que tienen es que por el amor a la popularidad, por seguir la corriente, son fáciles de ser arrastrados y llegan a ser apóstatas. Pero miren, y vamos a terminar con el texto con que comenzamos allá en el libro de Jeremías, lo que Dios le dice a los apóstatas. Jeremías capítulo 3. Versículo 12. Vuélvete, oh backslider, oh apóstata. Dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oístes mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El único camino para los de la tribu de Gad es reconocer, dice aquí, reconoce pues tu maldad. Si el que se aparta por su debilidad de seguir la corriente de la mayoría reconoce su pecado, reconoce su maldad, se arrepiente, clama a Dios en medio de la batalla, Jehová oirá la oración. Y dice, porque en Él ha confiado. Jóvenes y señoritas, hermanos y hermanas, la única manera de lograr la victoria es confiando en Jehová, reconociendo nuestra debilidad, nuestra maldad, arrepintiéndonos de todo corazón, clamando a Jehová, y Él será propicio a nosotros. Él será venturoso, Él escuchará nuestra plegaria, y si confiamos en Él nos dará la victoria. No importa que seas de la tribu de Gad,
aunque tengas, esa tribu tenía características positivas y también características negativas. Pero así como Elías, que logró finalmente la victoria sobre su carácter voluble, sobre su carácter que a veces estaba arriba de la montaña y a veces estaba en el valle de sombra y de muerte, ¿no es cierto? Si nosotros, como Elías, logramos la victoria, tendremos el privilegio que tuvo Elías. Amén. De que Dios mismo le mandara un taxi desde el cielo a recogerlo. Un carro de fuego con caballos de fuego. Y se lo vino y se lo llevó en el taxi directo al cielo. Qué privilegio tan grande. Nosotros también podremos subirnos a ese mismo carro de fuego. Elías no vio la muerte. No, Elías nunca murió. ¿No ve que dice que fue arrebatado? Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Por eso él es símbolo de los 144,000. Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 5 con respecto a Elías. No, ese es Enoc. Ese es Enoc. Oh, ya, ese es Enoc. Lo estaba confundiendo. Ya. Enoc caminó con Dios y no fue hallado porque fue traspuesto. Sí, Santiago 5 nos habla de Elías. Y Elías dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Eso es Santiago 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero en relación con Elías, miren lo que dice el versículo que sigue. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el caso de los gaditas. El que haga volver a alguno de su rebelión, de su pecado, de su backsliding. El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno se ha extraviado, Gad es justamente eso. Mañana vamos a estudiar sobre Dan. Y Dan es totalmente distinto, porque Dan también es un apóstata, pero nunca vuelve. Esa es la tristeza. Gad se salvó porque confió en Dios, clamó al Señor. ¿Se acuerdan cómo Pedro, cuando se estaba hundiendo, qué hizo? Clamó, Señor, ¿qué? Sálvame. Y el Señor nunca deja de responder esa oración. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa la situación difícil en que tú te encuentres, si tú clamas a Dios de corazón, el Señor escucha la oración. Y Él va a ser propicio, como leímos allí, dice el Señor va a ser favorable a tu clamor. Clamaron en medio de la batalla a Jehová, confiaron en Él y el Señor fue favorable y respondió la oración. Ese es el camino para alcanzar la victoria, a pesar de la apostasía, a pesar de apartarse del camino del Señor. Gad regresó y su nombre permanecerá en una de las puertas por la cual entrarán 12,000 de los 144,000 y detrás de ellos una tropa, una muchedumbre. Porque cada puerta van a ser 12,000 de frente, de ancho. Pero detrás de ellos todos los demás redimidos. Los 144,000 son los últimos salvados en esta tierra de entre los vivos. Son los sellados del pueblo adventista.
la última generación que esté viva en esta tierra cuando regrese el Señor. Y van a ser 12,000 en línea, no uno detrás del otro, sino abierta. Y detrás de ellos viene la gran tropa de los gaditas. Van a ser muchos. Los que tienen el carácter de Gad y que lograron las victorias, vencieron como Gad. O sea que la puerta por donde van a entrar los apóstatas que volvieron al redil es la puerta de Gad. Y puede ser que ustedes tengan seres queridos que estén fuera del redil, que hayan sido vencidos por las tentaciones, el amor por la popularidad, la vida fácil, la presión de sus amistades, sus amigos, los haya llevado a apartarse del camino del Señor. Pero acuérdense que hay una puerta que lleva el nombre de Gad. Una tropa lo acometerá, mas él acometerá al fin. A troop shall overcome him, but he shall overcome at the end. There's a door that bears his name. That's the door of the backslider. He can get back right through that door. A través de esa puerta pueden entrar los apóstatas arrepentidos, que escudriñan su vida, que reconocen su maldad, que claman al Señor y que confían en Él para la victoria. Ese es el camino para la santidad. Y ese es el camino para entrar por una de esas puertas. ¿Quieres pedirle al Señor en esta noche que te ayude a volver completamente? Quizás te apartaste por un tiempo. Quizás por las cosas de esta vida, por las amistades, por la vida fácil, buscando el camino más sencillo. Dame lo mejor de la tierra para mí. Aquí me quedo. No voy a seguir luchando. Quizás esa fue tu condición o tienes algún ser querido que está en esa condición de haberse apartado del camino del Señor y quisieras pedirle al Señor que lo traiga de vuelta. Yo tengo un hermano que es de la tribu de Gad y está fuera de los caminos del Señor. Le gusta la vida fácil, pero Dios también puede alcanzar a todo aquel que quiera dejarse salvar. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, pero el Señor sí nos puede salvar. Y lo único que tenemos que hacer es dejarnos salvar, no resistirnos. Reconocer, arrepentirnos, clamar. Dios no puede salvar a nadie que no quiere ser salvado, pero aún el más débil de carácter puede ser salvo si se deja salvar por el Señor. Vamos a pedirle que Él traiga de vuelta a nuestros seres queridos. Y si hay alguno aquí que necesita entrar por la puerta de Gad, que Dios le dé la victoria. Vamos a ponernos en pie. ¿Alguno quisiera cerrar en este momento dando algún testimonio de agradecimiento a Dios o pidiendo especialmente por algún ser querido que necesita entrar por la puerta de los gaditas o gadarenos? ¿Alguien quiere compartir algo antes de que oremos? ¿Sí? Sí, tengo un hermano también, como usted dice, desde niño fuimos a la iglesia, pero él siempre, nada más iba, pero porque mi papá lo llevaba, pero hemos crecido y ahora él pues no está en la iglesia, nunca, pero cuando vino acá él comenzó a conocer de Dios un poco más. Uh-huh. Y ahora él está tratando de entenderlo. Tuvo un problema con su esposa, se iba a divorciar. Yo oré por él, le pedí y le digo, solo confía en Dios. Y no se divorciaron. Entonces me dio las gracias y le digo, sigue confiando en Dios. Amén. Es la única manera. Amén. Amén. Hermana. Es otro gadita, ¿verdad? Ok. Vamos a orar por nuestros seres queridos que están fuera del camino. Tengo 6 hijos bautizados, tengo 12 hijos, 6 hijos bautizados, pero crecieron y
y se apartaron de Dios. Y los otros 6 no se han bautizado, pero les ruego que oren por cada uno de ellos. Amén, amén. La hermana también tiene sus 12 tribus, ¿verdad? Oh, sí. Tiene 12 hijos, qué bueno. ¿Alguien más? Pastor, yo creo que tengo las características de Galá, pero también tengo otras características de los otros que ha ido hablando. Tengo un poquito de cada uno. Quiero dar un testimonio. Este viernes que pasó, la semana pasada, fui a lavar mi coche. Y en la lavandería encontré un joven con muchos tatúes en todo su cuerpo lavando su carro. Y me le acerqué y le dije, qué bonito carro tienes. Oh, gracias, gracias. Me dice, esto me lo regaló mi esposa, me dijo. Y me contó, y platicando me contó un poco de su vida. Y también con la plática que él me dio y con lo que escuché de Galá, lo puedo entender ahora, la descripción que él tenía. Y lo invité a la iglesia y oramos. Y le dije yo que el carácter que tenemos a nosotros ahorita, podemos llegar a vencerlos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aunque estemos en el lodo, y aunque estemos en el suelo, hay una esperanza, porque Jesucristo nos puede sacar de él. Amén. Y lo invité para ver si viene este mañana, el sábado, primero Dios. Pues su nombre es Jesús. Okay. Y oremos por él. Orar por él. Muy bien, vamos entonces a pedirle al Señor que Él responda a nuestras oraciones. Los que puedan, ¿sí? Podemos levantar la mano por nuestros. Al orar, usted menciona el nombre de su ser querido, que usted quiere que el Señor lo traiga de vuelta a los caminos del Señor. Los que puedan, vamos a arrodillarnos, los demás pueden inclinar su rostro allí donde están. Padre Santo y Dios nuestro, al concluir en esta noche esta meditación de tu palabra, al leer de una tribu más de tu pueblo y conocer sus características, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser parte de tu Israel moderno, el pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa. Y Señor, aunque todavía no hemos llegado a ser lo que tú anhelas que seamos, te damos gracias porque ya no somos lo que éramos antes, porque tú has hecho milagros en nuestra vida. Pero Señor, tenemos seres queridos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposos, padres, madres, que aún no han entregado su vida a ti. Y más aún, Señor, otros que una vez estuvieron en tus caminos, pero se han apartado. Tú eres el único que puedes traerlos de regreso. Permite, Señor, que todos aquellos que se han apartado de tu camino, pero que de alguna manera se atreven a clamar por ti, se atreven a invocar tu nombre en medio de las luchas de esta vida, se acuerdan que hay un Dios y claman a ti. Sabemos que tú no los vas a defraudar. Tú serás favorable a ellos porque confiaron en ti, Señor. Los encomendamos en tus manos y te pedimos que los traigas de vuelta al redil. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.